Hola a todos mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que anden todos de maravilla. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado mucho revuelo, susurros y, por supuesto, una oleada de emociones. Estamos hablando de dos nombres que, cuando se juntan, son sinónimo de carisma, talento y, últimamente, de una controversia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, como ya lo habrán adivinado por el título, hoy vamos a desentrañar los detalles del impacto que ha generado la combinación de Demet Özdemir y Can Yaman en la mira. Y créanme, los detalles que vamos a revelar hoy, los pormenores de todo lo que ha sucedido, de verdad que los dejarán, como decimos por ahí, en shock. Así que pónganse cómodos, prepárense para una dosis de drama, de análisis y, por qué no, de un poco de misterio. Y antes de empezar a desmenuzar todo este fascinante embrollo, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Bueno, ¿listos para embarcarnos en este viaje? La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, ha sido una montaña rusa de altibajos, de éxitos rotundos y de momentos que han puesto a prueba su profesionalismo y su imagen pública. Ambos son reconocidos internacionalmente gracias a sus papeles protagónicos en series que han conquistado audiencias en todo el mundo, y cuando sus caminos se cruzaron, la expectativa era, como mínimo, estratosférica. Recordamos perfectamente el fenómeno de Erkencikus, o pájaro soñador, como se le conoció en muchos mercados de habla hispana. La química entre ellos en pantalla era innegable, explosiva, y eso, amigos, siempre es una receta para el éxito y a la vez para generar un montón de especulaciones fuera de ella. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y deseos de que esa química vista en pantalla trascendiera a la vida real. ¿Y qué creen? Durante un tiempo, esos rumores parecían tener fundamento. Se les veía juntos, se especulaba sobre citas, sobre un romance incipiente. Y la prensa, tanto la especializada en el mundo del espectáculo como la generalista, se abalanzó sobre cada migaja de información. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada al milímetro. Y ahí es donde empieza la verdadera historia de cómo quedaron en la mira. Porque cuando eres una figura pública de su calibre, cualquier cosa que hagas, o que se suponga que haces, puede convertirse en noticia. El impacto inicial de Erkencikus fue monumental. La serie no solo impulsó sus carreras a niveles estratosféricos, sino que también los convirtió en ídolos de masas. Can Yaman con su físico imponente y su carisma arrollador, y Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento interpretativo, formaron una pareja televisiva que muchas soñaban con ver en la vida real. Y esto precisamente es lo que genera una presión tremenda sobre los actores. Los fans quieren creer en la magia de sus personajes, quieren que la historia de amor continúe más allá de las cámaras. Esta demanda de una conexión genuina fuera de la pantalla es una constante en la industria del entretenimiento, especialmente cuando la química entre los protagonistas es palpable y se percibe como auténtica por la audiencia. Pero, ¿qué sucede cuando esa magia se convierte en un foco constante de atención, y cuando los rumores empiezan a eclipsar el trabajo? Aquí es donde entran los detalles que nos dejan en shock. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, o más bien las especulaciones sobre ella, se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, mantenía al público enganchado, generando un interés constante que se traducía en ventas en clics en portadas. Por otro lado, empezó a generar un estrés, una presión mediática que, según se ha comentado, afectó su vida personal y profesional. La industria del entretenimiento prospera con el interés del público, y las parejas televisivas, especialmente aquellas que muestran una química tan fuerte, se convierten en imanes para la atención. Sin embargo, lo que para los productores y el público puede ser un motor de éxito, para los actores puede convertirse en un campo de minas personal. Imaginen por un momento ser constantemente observados, que cada movimiento sea fotografiado, que cada conversación sea interpretada. Eso, mis amigos, es la realidad para estrellas de su calibre. Y cuando se trataba de ellos, la atención era doble. La prensa turca, conocida por su intensidad, no dio tregua. Se rumoreaba sobre reconciliaciones, sobre rupturas, sobre celos, sobre infidelidades, de todo. Y cada rumor, por inverosímil que pareciera, se magnificaba y se convertía en noticia de prim. Era plana.
Esta voracidad mediática no es exclusiva de Turquía, pero la cultura de seguimiento de celebridades en algunos países, combinada con la naturaleza intrínsecamente pública de las telenovelas, puede intensificar estos escenarios. La constante búsqueda de exclusivas lleva a la especulación, y la especulación, alimentada por la audiencia, crea un ciclo difícil de romper. Uno de los puntos álgidos de esta situación fue cuando ambos actores iniciaron proyectos por separado. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos con otras producciones, demostrando su versatilidad y su talento individual. Can Yaman, por su parte, también exploró nuevas facetas y se aventuró en proyectos internacionales, buscando ampliar su alcance. Sin embargo, a pesar de estar en caminos diferentes, la sombra de su pasada colaboración y los rumores sobre su relación parecían seguirlos a todas partes. Es como si, una vez que se crea una narrativa pública sobre una pareja, sea muy difícil disociar a los actores de esa historia. Incluso cuando demuestran su valía individualmente, la audiencia tiende a buscar esa conexión, o ese eco de lo que una vez fue. Incluso cuando se les preguntaba directamente en entrevistas, las respuestas solían ser ambiguas o evasivas, lo que por supuesto, alimentaba aún más la especulación. Y es que en el mundo del espectáculo, una respuesta directa puede ser tan peligrosa como un rumor. A veces es mejor dejar que la imaginación del público haga su trabajo. Pero en este caso, esa imaginación se desbordó. Las evasivas, aunque a menudo nacen de la necesidad de proteger la privacidad, pueden ser interpretadas por los medios y el público como confirmación o como juego. La línea es muy fina, y los actores a menudo se encuentran en un dilema: ser transparentes y arriesgarse a una invasión total de su vida privada, o ser cautelosos y alimentar aún más los rumores. El impacto real de toda esta atención mediática, el que verdaderamente deja en shock, es cómo puede afectar a las personas detrás de los personajes. Se ha hablado de que la presión constante, la falta de privacidad y la constante vigilancia pudieron haber mermado su energía, su concentración y, en algunos casos, incluso su disfrute de la fama. Cuando tu vida privada se convierte en un espectáculo público, es difícil mantener el equilibrio. La salud mental y emocional de las celebridades es un tema cada vez más discutido, y casos como este ilustran los desafíos extremos que enfrentan. La capacidad de desconectar, de tener un espacio seguro para ser uno mismo, se vuelve un lujo inalcanzable. Y aquí es donde entra el análisis más profundo. ¿Hasta qué punto la industria del entretenimiento promueve este tipo de escrutinio? ¿Somos los fans, con nuestro insaciable apetito por los detalles de la vida de las celebridades, cómplices de esta invasión? La respuesta probablemente sea un poco de ambas. Es un ciclo que se retroalimenta. La demanda genera la oferta, y la oferta aviva la demanda. Los medios buscan historias que vendan y el público a menudo consume esas historias con avidez. El deseo de estar cerca de los ídolos, de conocerlos más allá de sus personajes, es una fuerza poderosa que, sin embargo, puede tener consecuencias perjudiciales para las propias celebridades. El caso de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo paradigmático de cómo dos talentosos actores, tras una colaboración exitosa, quedan atrapados en una red de especulaciones que trasciende su trabajo artístico. Los detalles del impacto son múltiples. Primero, el impacto en su imagen pública. A pesar de sus esfuerzos por mantener una vida profesional sólida, la narrativa de su supuesta relación y sus altibajos se convirtió en parte de su identidad pública. Esto puede ser difícil de manejar, ya que puede desviar la atención de su talento y de sus logros reales. Cuando la historia de su relación se vuelve más prominente que sus logros profesionales individuales, la percepción pública puede distorsionarse. Segundo, el impacto en su vida personal. La falta de privacidad es un precio alto a pagar por la fama. Las constantes cámaras, los rumores infundados y las presiones para mantener una imagen pública determinada pueden generar un estrés considerable y afectar sus relaciones personales y su bienestar emocional. Imaginen tener que navegar por citas, amistades o incluso momentos de soledad bajo el escrutinio constante. Tercero, el impacto en su carrera. Si bien la atención mediática puede ser beneficiosa en términos de visibilidad, un exceso de escrutinio puede ser perjudicial. Puede generar distracciones, dificultar la concentración en el trabajo y, en algunos casos, incluso llevar a la fatiga de los fans si la narrativa se vuelve repetitiva o negativa. La energía que se invierte en gestionar la imagen pública y los rumores es energía que podría dedicarse al desarrollo artístico. Cuarto, el impacto en la percepción del público. Los fans, al verse tan involucrados en la vida de sus
Dolos pueden desarrollar expectativas poco realistas o sentirse decepcionados si la realidad no coincide con sus fantasías. Esto puede llevar a una desconexión entre el actor y su audiencia, donde las percepciones se basan más en la especulación que en la realidad. Y lo más impactante de todo, mis amigos, es la fragilidad de las relaciones públicas en el ojo del huracán. Lo que en pantalla puede ser una conexión perfecta, en la vida real está sujeto a innumerables presiones. La línea entre lo público y lo privado se vuelve borrosa, y la presión de mantener una imagen específica puede ser abrumadora. La dificultad radica en la dicotomía: por un lado, la audiencia quiere autenticidad, por otro, la industria y los medios a menudo promueven una versión curada o sensacionalista de esa autenticidad. Hemos visto cómo, a pesar de los rumores, ambos han seguido adelante construyendo sus carreras con dedicación. The Method de Mir ha demostrado una y otra vez su capacidad para emocionar al público con sus interpretaciones, y Can Yaman ha conquistado audiencias internacionales con su carisma. Su profesionalismo es innegable y su talento les ha permitido sortear estas aguas turbulentas. Sin embargo, la sombra de su pasado juntos, y de cómo fueron observados, es algo que sin duda ha marcado sus trayectorias. Cada uno de ellos lleva consigo la experiencia de haber sido el centro de atención mediática de una manera tan intensa, y esa experiencia moldea la forma en que se acercan a nuevas oportunidades y a la vida pública. En conclusión, la historia de The Method de Mir y Can Yaman en la mira es un recordatorio poderoso de las complejidades de la fama en la era digital. Los detalles de este impacto nos revelan cómo la línea entre la vida pública y la privada puede desdibujarse hasta límites insospechados, y cómo la atención mediática, si bien puede impulsar carreras, también puede convertirse en una carga pesada. Ambos han navegado por estas aguas turbulentas con valentía, y su legado como estrellas internacionales está más que asegurado. Pero la forma en que fueron expuestos, la intensidad del escrutinio, eso es lo que para muchos ha sido realmente impactante y, por qué no decirlo, un poco aterrador. La exposición constante, la invasión de la privacidad y la presión de mantener una fachada pueden ser agotadoras, incluso para las personalidades más fuertes. Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis profundo. Espero que esta inmersión en el mundo de The Method de Mir y Can Yaman les haya resultado tan intrigante como a mí. Hemos desentrañado algunos de los detalles que han dejado a muchos en shock, y espero haberles proporcionado una perspectiva más clara sobre el impacto que esto ha tenido en sus vidas y carreras. La magnitud de este escrutinio, la forma en que la esfera privada de dos personas se convierte en un espectáculo público global, es algo que merece ser reflexionado. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la presión mediática sobre las celebridades? ¿Les sorprendieron los detalles que hemos compartido hoy? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para seguir creando contenido que realmente resuene. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle ese poderoso me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo en sus redes sociales para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Hasta la próxima.